¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a otro nuevo video. El día de hoy les traemos la Ducati 1200 Multiestrada de Dragon Rider, amigos. Bueno amigos, esta moto es muy especial. Esta es la única en su clase. No existe otra moto que le haga competencia. 4 motos en una. Es una moto deportiva, es una moto touring, es una moto para la ciudad y al mismo tiempo es una moto para el off-road. Es la única del mundo y Ducati es quien lo ha logrado. Entonces vamos a ver más a detalle. Más o menos apareció por ahí del 2000, 2003. Esto fue a partir de una idea de Ducati que quería una moto que fuera más polivalente. Ustedes saben que Ducati siempre se ha caracterizado por hacer motos de competencia más deportivas y esta fue como que su inspiración en el trail. Tenía una forma muy diferente. Aquí se las voy a dejar. Realmente era una moto relativamente fea para algunos y para algunos una muy bonita, pero esta forma llegó hasta el 2010. Sin embargo, la anterior, que venía en su versión 620 y 1000, era una cosa rara, pero que ha ido como que mejorando a tal grado de que un día Ducati dijo, no, ¿saben qué? Vamos a usar nuestro motor más grande que tenemos, el de la 1198, un motor 1200, es el Ducati Testastretta 11, es un motor que ya muy desarrollado, tiene toda la tecnología de Ducati, tiene el sistema Desmo o desmodrómico, que básicamente es que no tenemos resortes en las válvulas, sino que es un sistema mecánico que abre y cierra la válvula. En todos los motores de las demás marcas, excepto en la de Ducati, tenemos resortes que regresan la válvula. En este caso no. Por eso mismo, los motores de Ducati, a pesar de que son de 2 cilindros, alcanzan tantas revoluciones por minuto. Tenemos un motor ya muy desarrollado que tiene clutch antirrebote y la activación por el clutch es hidráulica. Tenemos una manguera que acciona el clutch, pero esto nos da un manejo más suave y obviamente una respuesta diferente que es muy preferible en esta moto. En el caso de la 1198 tenemos un motor de casi 200 caballos, pero en este caso se modificó para que tuviera 150 caballos, pero que nos entregue un par más fuerte. ¿Y para qué? Para hacerlo tan polivalente. Ahora, tiene un sistema Ride-by-Wire que básicamente no tenemos un cable directamente conectado a la computadora, sino que la computadora decide la apertura del gas, la inyección, todo dependiendo de todos los sensores. Y bueno, esto también nos permite que haga el cambio de potencia en varios modos que tiene esta moto. Quiero que vean este chasis. Este es un chasis de aluminio tipo trellis. Es un chasis muy diferente al de los demás. ¿Por qué? Porque cuando hicieron esta moto, Ducati dijo, ¿saben qué? Tenemos que hacer una moto que sea, como les dije, deportiva, enduro, para la ciudad y aparte touring. Nunca se había desarrollado nada de esto y tenían que hacer un chasis que fuera resistente y a la vez muy ligero, pero que tuviera todas esas características. Entonces eso es algo que nunca se había hecho y realmente porque es muy difícil. Siempre las motos son muy características, sirven para un solo propósito, pero esta realmente sirve para todos. Entonces eso es algo muy especial. De hecho fueron muchos años de desarrollo para esta moto. ¿Por qué? Por la posición de los posapiés, no solamente la posición del asiento, de los brazos, tiene que servir para todo. Tiene que servir para off-road, para andar en circuito, para que sea cómoda y a la vez para que en la ciudad también sea cómoda. Entonces esto es una locura, señores, de verdad que es una obra de arte. Realmente en el mercado no hay nada parecido. En cuanto a la potencia del motor, tiene 150 caballos de fuerza a 9250 revoluciones por minuto y 124.5 Nm a 7500 revoluciones por minuto. Realmente es un motor de 2 cilindros, pero de altas revoluciones y sin embargo este está modificado para que tenga más respuesta en bajas. En cuanto a la suspensión delantera, tenemos una suspensión de 50 milímetros. Es una suspensión enorme, o sea, todas las deportivas más o menos rondan entre 41 y 43 milímetros, pero esta alcanza los 50. ¿Por qué? Porque esta es una suspensión muy especial que tiene que servir para todo, no solamente para que sea cómoda, no solamente para que sea dura, no solamente para que sea una suspensión que responda al instante. De hecho, esta es la versión sencilla, es una suspensión Marzocchi, esta es mecánica, pero en la versión S, o sea, el modelo que le sigue, que debe costar unos 30,000 pesos más, esta suspensión ya viene electrónica, de tal forma que
esa suspensión tú le picas un botón y se ajusta toda la moto, se ajusta la suspensión. Entonces si tú la pones que la quieres para la ciudad, se va a hacer una suspensión cómoda. Si tú la quieres para el circuito, se va a hacer una suspensión más dura. Y si la quieres para off-road, aparte de que va a subir la altura, va a ser una suspensión un poco más alta y se va a hacer más suave, va a responder muy bien a off-road, pero electrónicamente. Entonces esta moto realmente es una locura. En el caso de esta, que es la versión normal, no tenemos ese parámetro, y aparte la que sí es electrónica tiene un sistema semiactivo. Tú vas en la carretera, de repente te vuelas un tope y la suspensión va a sentir el tope y se va a endurecer de tal forma que lo absorba más rápido. Entonces esta es una suspensión que es muy buena. En este caso es la sencilla, pero si pueden conseguir la versión S, van a conseguir la versión de la suspensión electrónica, que es todavía más una locura. En cuanto a la llanta delantera, tenemos una llanta de rines de aluminio muy ligeros, pero a la vez muy resistentes, porque necesitamos que esta moto también funcione en off-road. En cuanto a la medida de 120/70/17, la medida de todas las deportivas, y tiene dos discos de 320 milímetros con calipers de anclaje radial Brembo. Estos son de los mejorcitos de aquellos años. Esta es, recuerden, 2014, pero la nueva ya puede que tenga los M50. Y aunque no lo crean, y lo más especial de esta moto son estas llantas. ¿Por qué? Porque son las Scorpion Trail, que básicamente son unas llantas que sirven para todo. De hecho, cuando Ducati dijo voy a hacer esta moto, decidió que necesitaba unas llantas que hicieran todo eso, las cuales obviamente no existen. Hubo un encargo especial a Pirelli. Recuerden que Pirelli siempre ha tenido acuerdo con Ducati, con algunas marcas. Entonces todas las motos Ducati de agencia vienen con Pirelli. Entonces le hizo el encargo especial a Pirelli de tal forma que le desarrollara una llanta doble compuesto que funcionara en off-road, por eso la forma, a la vez que sea deportiva, o sea que tenga buen agarre a los costados, y a la vez que dure un buen para poder usarla en modo touring y que tenga buen grip en mojado para ciudad. Entonces realmente estas llantas se diseñaron especialmente para este modelo. Pasemos directamente a la llanta trasera. Esta llanta, al igual que la delantera, es un diseño especial. Las Scorpion Trail solamente las van a ver en este modelo de moto, o sea, Ducati Multiestrada. Hoy en día tú ya puedes conseguir las Scorpion 2, que ya están un poquito más desarrolladas, pero esta llanta lo es todo. Es dura, es suave, tiene tracción y aparte dura mucho. En cuanto a los rines, son de aluminio, de aleación, pero me parece que son Marzocchi, o sea, son muy ligeros, o sea, son especiales para esta moto. Obviamente el monobrazo famoso de Ducati. Entonces no solamente los italianos están combinando potencia e ingeniería, sino que todavía están implementando diseño, lo cual es muy bueno de Ducati. Lo que busca Ducati siempre es que sea una moto deportiva. Entonces con esta moto lo podemos hacer. No les aseguro que podemos hacer rodilla por la posición, pero sí podemos ir muy rápido. Existe una versión de carreras que es la Pikes Peak, que es una moto que ya viene modificada con el paquete deportivo. Ella viene con muchas piezas de carbono de esta misma moto, y aparte viene con el escape full system. En este caso tenemos un full system de la marca MIP. Este es un aftermarket, es bueno, no es muy conocido, pero suena muy bien. Ahorita lo vamos a escuchar. En este caso es muy ligero, podríamos ponerle el de agencia, pero en este caso el buen Dragon ya la compró con este escape, que es muy bueno. A lo mejor a mucha gente no le gusta el motor de las Ducati porque en los micrófonos se escuchan muy feo. A lo mejor y sí suenan como que raro, pero para los amantes de Ducati, los que han tenido una, incluso los que han podido verlas en persona, saben que estas motos suenan raro solo en los micrófonos, porque en persona suenan muy grave. O sea, como es un motor tan grande, es un motor que se escucha muy grave. Entonces recuerden que los sonidos graves les agradan más a las personas. Entonces vamos a ver qué tal. Es una locura, la verdad que suena muy bien en persona. Y bueno, a lo mejor un dato curioso es que también esta trae un Power Commander, entonces por eso puede que tenga más potencia, y además la entrega y mezcla de combustible es diferente a que si viniera stock. Por eso, y gracias al escape que tenemos, que es un full system, por eso ustedes vieron toda esta llamarada. En la parte delantera tenemos Marzocchi, pero en este caso de atrás tenemos Sach. Esta, recuerden que es la versión normal, la S. Esta no es la versión electrónica. Entonces esta solamente tiene un ajuste aquí manual de la precarga. Y bueno, esta, aunque es la versión normal,
créanme que es muy buena. También tenemos los ajustes de no solamente el de precarga, sino también el de compresión acá adelante. Acá tenemos cilindro de gas, aunque en la nueva versión ya tenemos de las TTX, que son mejores del mundo, de las nuevas Ducatis como la Panigale. Un detalle de estas motos es tu ajuste de cadena. No le puedes hacer el ajuste de cadena, sino que tienes que llevarla a la agencia para que le hagan el ajuste de cadena, porque es un basculante muy especial. ¿Por qué? Porque no es como las otras que nada más les ajustamos, jalamos, no. En este caso tenemos una herramienta especial que no te la da la marca, y si la quieres sale muy cara. Entonces mejor llevarla a la agencia que le ajusten la cadena. Pero bueno, eso en cada servicio te lo hacen, aunque los servicios de esta moto se hicieron para hacerlos prolongados, porque mucha gente se quejaba de que las Ducatis no eran tan fiables. Entonces para touring pues no te iba a servir demasiado una Ducati, porque necesitaba cierto servicio cada cierto tiempo. Entonces Ducati decidió hacer este motor con periodos prolongados del motor. Obviamente son caros, ¿por qué? Porque es Ducati, pero realmente estas motos valen la pena, lo valen. O sea, es aluminio, estamos viendo los mejores componentes del mundo, frenos Brembo, las mejores suspensiones del mundo. Esto para los que no saben de motos realmente es una locura. De hecho, aquí hay un dato muy interesante en las motos. ¿Saben por qué? A pesar de que la moto es Ducati, tiene suspensiones de otra marca, frenos de otra marca, llantas de otra marca, a diferencia de lo que quieren hacer algunas marcas aquí en México, de que quieren que todo diga su marca, no solo los frenos, no solo la suspensión, no solo las llantas. Es que el desarrollo de esto cuesta millones, necesitas mucha inversión, no solamente experiencia, investigación, sino que lo que hace Ducati es hacer obviamente el diseño de la moto, pero va y le dice a Marsoche, en el caso de la suspensión, hazme una suspensión muy buena. Y en el caso de las llantas, obviamente Pirelli, tras toda la trayectoria que ya lleva desde muchos años, y apenas ellos están descubriendo así como que cómo hacer una llanta muy buena. Por eso no hay llantas Ducati, por eso las marcas le piden a los proveedores que ya tienen la experiencia en hacer cosas buenas. Entonces por eso no confíen tanto en las llantas que se llaman exactamente igual que tu moto, porque esas llantas no tienen ni el desarrollo ni los años de experiencia que ya tiene esto. Igual esto pasa con los frenos. Por eso todas las marcas de motos que ustedes ven muy caras traen Brembo. ¿Por qué? Porque ellos tienen la experiencia, no solamente de Fórmula 1, no solo de MotoGP, sino de muchos años. En cuanto al tablero, podemos ver las revoluciones en digital, los kilómetros por hora, la gasolina, el odómetro, el control de tracción activado, la hora, el indicador de marcha, así como si está activo el ABS, falta de presión de aceite, neutral, falla de motor, así como un indicador de la reserva, así como las luces altas. Aquí tenemos algo muy especial, que es el modo en el que queremos. En este caso, como es la normal, solamente nos va a modificar la potencia del motor. Tenemos el modo Sport, Touring, Urban y Enduro. En el primero y el segundo nos va a entregar 150 caballos. En el segundo y el tercero nos va a entregar solamente 100 caballos. La diferencia entre el Sport y el Touring es que nos entrega la potencia más brusco en el Sport y más suave en el Touring, y nos modifica el control de tracción, así como el ABS. Aquí tenemos luces altas, luces bajas. Aquí tenemos unos controles para mover el tablero. Aquí tenemos también para escoger el modo, direccional derecha, direccional izquierda, y si nosotros lo matemos a la izquierda se prenden las intermitentes. Tenemos aquí el claxon, el indicador de marcha, corte de corriente y activo. Y bueno, ya tendríamos que dar a este para que encienda la moto. En cuanto a la altura del asiento, es de 850 milímetros, es alto, pero por una razón. Realmente todas las deportivas, la más alta está a 830, pero esta está a 850. ¿Por qué? Porque necesitamos una moto alta para que pueda pasar en terracería. Obviamente del piso tenemos más de 15 centímetros de diferencia del piso. Normalmente están como en 12, 13. Ya por muy bajita, las Harley pueden tener hasta 10 centímetros como mínimo. Esta tiene 15, pero aparte las suspensiones suben si tuviéramos la versión S. Pero en este caso tenemos una moto de 217, 18 kilos más o menos. Realmente es una moto muy ligera si consideras que es una moto touring. O sea, no solamente tenemos mejores elementos del mundo, tapas de magnesio, aluminio en todos lados, no solamente el cuadro es de aluminio, sino que también el basculante es de aluminio. También los controles de Ducati son muy pequeñitos para mejorar el peso. A mucha gente a veces no les gustan, pero son pequeños para eso. Lo van a ver en todas las Ducati, los mismos controles, no sé, en la Monster, en la Panigale, casi siempre son igual, muy pequeños. Y recuerden, esta moto está preparada también para que tú le pongas las maletas, para que le pongas la de atrás, y aparte para que el acompañante vaya cómodo. Entonces esta moto es una locura. Y aparte tenemos obviamente accesorios touring, los cubrepuños, pero a la vez son ligeros, y tenemos direccionales integradas. Si tú quieres la versión 2017 vale 340 mil pesos. Obviamente es el siguiente modelo, este es uno antes y viene mucho mejor, ya viene mejorado los frenos, mejorada la suspensión. Y si estás dudando entre comprarte la normal que vale 340 mil pesos
o la S, que vale otros 20,000 pesos más. Cómprate la S porque ya trae suspensiones electrónicas. Entonces pues vamos con la prueba, amigos. Hasta esto es cromado, Cómprate una de estas, Drago, para que llegues a los 300 kilómetros por hora. Que viaje en el tiempo, güey. Wow. Todos queremos una. Todos queremos una. El señor Blitz quiere una, yo quiero una. Dragon haciendo sus pruebas de velocidad, Es todo un loquillo. Pasen a su canal, él es el dueño de esta belleza. Multiestrada 1200. Es una moto alta. Realmente yo soy una persona baja. Mido 1.63. Para mí podría considerarse una moto alta, sí, más, no una limitante. Tiene sus chistes si no eres muy alto manejar estas motos. ¿Por qué? Porque no llegas con los dos pies al piso. El consejo es llegar bien con uno, el otro no importa. Realmente no son motos muy pesadas, entonces pues tenemos la ventaja de que son muy ligeras estas motos, o por lo menos las Ducati. Todas las Ducati son ligeras. Vamos a hacer el modo Urban, que es el que nos entrega 100 caballos, para ver qué tal primero. Créanme que eso en persona suena muy bien. Ahí está el buen Dragon. Pues déjenme decirles que para hacer 100 caballos definitivamente jala muy bien, La suspensión, recuerden, en este caso no se modifica. Entonces, si tuviéramos la S se estaría modificando, pero en este caso no. Tenemos la configuración para todos los modos. El control de tracción y el ABS suben en modo Urban. ¿Para qué? Para que sea una moto muy segura en carretera, digo en la ciudad. Tiene clutch antirrebote, esta belleza. Vamos a darnos la vuelta aquí. Vamos a poner el modo Touring para que nos entregue los 150 caballos, pero de una manera suave. Modo Touring, tenemos que dejar de acelerar. Ahí está. Y no tenemos que activar los frenos. En este caso nos entrega los 150 caballos. Wow. Sí, sí se sienten 50 caballos de un solo golpe con un solo botón. Pero está genial porque no es la entrega tan brusca. Y eso es lo que busca el modo Touring. Vamos a usar la suspensión. ¡Wow! Ese tope siempre se siente en cualquier moto. En esta moto no se sintió para nada. ¡Wow! Queremos salir de viaje, esta sería la configuración ideal. Aunque déjenme decirles que hay algo muy especial, que en la versión S tú le picas y le puedes decir a la computadora que vas tú solo, o vas con pasajero, o vas con tus maletas, o vas con tus maletas y acompañado, para que se modifique la suspensión y independientemente del modo en el que vayas. Aquí Dragon, por lo que veo, no tiene el control de tracción activado en el modo Touring, todo un loquillo. En este momento, si tuviéramos la S, la configuración de la suspensión se volvería una belleza para dar las curvas y al mismo tiempo ser cómodo. Definitivamente es una moto que es comodísima. Yo creo que de las pocas motos que he manejado que son así de cómodas y precisas, y de verdad me estoy enamorando de esta moto, A pesar de que yo no soy muy alto, no tengo ningún problema en manejar esta moto. ¡Wow! Y se inclina muy bien, Por lo general estas motos altas se inclinan mucho por lo mismo de la altura. Y esta, especialmente porque es una Ducati, se puede inclinar a esos grados. Y las llantas nos permiten estos grados de inclinación, porque les digo que son para todo. ¡Ay, qué buenos frenos, Dice que con cuidado porque no tenemos control de tracción. O sea, la moto nos advierte, nos dice, ¿qué vale? Cuidado, no traes control de tracción. Así que ponte las pilas. Hace rato veíamos un carro aquí que está ahí volteado, miren. Hace rato nos paramos a ver, pero nos comentaba del seguro que el tipo venía borracho. Acabo de ver un carro, está aquí estacionado.
tiene aquí desde ayer, creo. ¿Ah, en serio? Sí. Está cañón, ¿eh? Ya borracho. Dice de la aseguradora, pero creo que no trae licencia. Pues estuvo a nada de irse, ¿eh? Si no lo salva el árbol, se va, ¿eh? ¿Cómo? ¿Quién sabe cómo le van a hacer pasar? Sí, ¿eh? Pues no contesta a mi cliente. Ya habló otro ajustador con él que no tenía licencia. Y ya sin licencia ya no se le puede hacer nada, ¿va? No. Hay que vuelva a reportar. No hay nadie. No Sí. contesta el teléfono. Ah. Dice el otro ajustador que habló con él por teléfono que venía bien borracho. ¿Cómo a qué horas habrá pasado? Eso en la madrugada. Está cañón, ¿eh? Se salvó, ¿eh? De matarse, ¿eh? Sí. Vámonos, porque aquí nos pueden dar un... Sí, vámonos. Vale, gracias. Saludos. Esta moto funciona muy bien de touring, no solamente porque es cómoda, no solamente porque la suspensión está genial, no solo por los aditamentos de seguridad, sino que también las protecciones aerodinámicas son muy buenas. Y también para el pasajero va a ir bastante cómodo, más si tenemos las maletas. Aparte de que podemos ponerle las maletas, literalmente la moto más polivalente del mundo. Una locura, una belleza de verdad. Vamos a regresar aquí. De verdad que es una belleza moverla, ¿eh? Créanme, los ingenieros de Ducati son unos genios. Esta moto la puedes mover súper fácil. Obviamente para el modo de ciudad la puedes usar en la ciudad siendo 1200. En modo ciudad se pone 100 caballos con la entrega de potencia menos brusca. Vamos a ponerle aquí el modo Sport. Vamos a ver lo que realmente tiene esta moto que ofrecer. Modo Sport. Creo que sí tiene control de tracción. ¡Qué torque tan impresionante tiene esta moto! 150 caballos, pero 120 newtons metro de torque. Eso es una locura, más que un R1. Y recuerden, estos motores bicilíndricos nos lo entregan antes, entonces nos está dando una potencia impresionante. Y a lo mejor muchos dirán: oye, ¿por qué no traes el modo Sport en la ciudad? Bueno, porque el modo Sport puede llegar a ser brusco, porque la entrega de potencia, digamos que lo vemos en todos los autos deportivos. Como la entrega es más brusca, podría llegar a ser incómodo. Pero esta moto te da la opción de que la pases bien en el tráfico. No solamente por los aditamentos de seguridad, sino porque también es súper fácil moverla. Obviamente no nos ayuda mucho la altura, pero si tuviéramos la versión S, la moto bajaría, se transformaría en otra moto. Entonces es una locura. Aquí tenemos para bajar, para que nos dé más el viento. En el modo Sport lo ocuparíamos mejor, de tal forma que tengamos que echarnos más. Entonces ya tenemos el modo Sport. No tenemos ajuste en la suspensión, recuerden, porque no es la S. Pues de verdad que es una locura, miren. O sea, de verdad que tiene carácter deportivo esta moto. Y escuchen ese motor. ¿Cómo la ven? Incluso para posición deportiva es factible, ¿eh? La posición deportiva es cómoda. O sea, si tú vas en una touring, te pones en posición deportiva y no es posible, o sea, no es una posición cómoda, pero en este caso sí. O sea, el asiento nos permite hacer una posición deportiva. Obviamente muy difícilmente vamos a hacer rodilla por la altura de la moto, pero definitivamente se puede. Les digo, la versión Pikes Peak es una versión más deportiva de esta. Ahí va el buen Dragon. Vamos a ver. 127 en segunda, 130. Bueno, aquí ya veo muchos carros, pero esta moto es una versión, es definitivamente la moto más polivalente del mundo. Ahora, ya vieron que tiene mucha potencia. Les puedo asegurar que sirve para todos los ámbitos. Obviamente no es la mejor en ninguna de todas, pero es la única que puede hacer todo.
Una moto deportiva no es cómoda para la ciudad, esta lo es. Una moto deportiva no es cómoda para viajar, esta lo es. Una moto deportiva no la puedes meter al off-road. Bueno, esta sí lo puedes hacer y viceversa. Bueno, he investigado un poco y no es la mejor en el off-road, porque la limitante son las llantas. Pero recuerden, estas llantas nos permiten hasta cierto grado de off-road. Vamos a cambiarlo de una vez a modo enduro. Modo enduro. Recuerden, sin acelerar, sin frenar, para que se active. Ok, ahí está. Me parece que ahí está. Ya nos entrega menos potencia. Creo que ahí nos avisa que, exacto, el modo off-road no está activo. Ya vieron que es cómoda para posición deportiva, posición touring y también posición off-road. De tal forma que si tú te paras en una posición de esta, así, en una moto deportiva, no es para nada cómodo. Podemos meter al off-road bastante fácil. Y como les digo, en una moto deportiva no te puedes parar así, pero en esta lo puedes hacer. Obviamente las doble propósito, o sea, las BMW pueden hacerlo, pero no las touring. O sea, las touring no son las mejores en off-road. Obviamente no me voy a poner loco aquí en off-road, porque no es mía, pero definitivamente esta moto lo permite. Obviamente tendríamos que hacer un ajuste en las suspensiones, pero si fuera la S, la moto se volvería automáticamente. Les digo que les encanta atravesarse, pero definitivamente, o sea, esta moto podemos hacer off-road. No es la mejor del mundo, lo acepto, pero funciona demasiado bien. Y ahorita estamos en modo off-road y tiene muy buena potencia. En este caso no tenemos el ABS activo, porque recuerden que esto influye si la moto derrapa. Entonces, como en el motocross o el off-road o el enduro, tenemos que de repente derrapar la llanta o forzar a que se bloquee la llanta para movernos más fácilmente. En este caso se desactivan esos sistemas y aquí nos dice: cuidado, estás en modo off-road, por si te llegas a confundir. No me estoy enamorando, ya me enamoré, ¿eh? Y ese sonido suena muy bien. ¿Sí, no? Vamos a echar el freno de motor. Wow, ese retroceso suena exquisito. Tienen que sumar todos los elementos, no solo el diseño, la ingeniería de Ducati, la tecnología del control de tracción, el ABS, la inyección variable. Obviamente en una versión más nueva, esto es otra locura. O sea, si esta ya la vemos casi perfecta, imagínense el nuevo diseño. Simplemente los mejores componentes del mundo. Vemos Brembo, Pirelli, llantas especiales para esta moto, suspensiones Marzocchi, que vemos elementos como aluminio, magnesio en ciertas partes. De verdad que esta moto podría considerarse la moto de mis sueños en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque esta cumple todo y literal es la moto más polivalente del mundo. Bueno amigos, estamos aquí con Dragon. Eres el dueño de la moto. Muchas gracias por prestarnos tu moto, Dragon. De verdad que es una obra de la ingeniería, es perfecta. ¿Algún consejo que le quieras dar a alguien que se quiera comprar una? Que lo haga, son una chulada, la verdad. Sí, no es muy recomendable brincar de una 150, de una 200 a un motor de este tamaño, pero son una maravilla estas motitos para la ciudad o para la carretera, para lo que la quieras. Exacto. A pesar del tamaño, como les digo, funciona en la ciudad, que es una locura. Entonces, bueno, si puedes comprarte la nueva o te digo mejor la S, pues hazlo, no lo dudes. Definitivamente son muy buenas motos. Obviamente son para personas con un presupuesto más, pero, o sea, nos están dando algo hermoso por ese precio. Entonces, pues bueno, pasen a su canal de Dragon. Él hace muy buenos videos. Y bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Bye. Chao.